ustedes con mucho amor, con mucha alegría, y decidí hablarle a los colombianos hoy a raíz de tantos comentarios malintencionados que hacen en las redes sociales. Quiero contar un poco de lo que han sido estos meses para mí como vicepresidenta, desde un lugar muy humano, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que mi llegada a la vicepresidencia ha cambiado mi vida, y no solo la mía, sino también la de mi familia. Por supuesto, sé que esta es una decisión que yo tomé, una decisión porque quería y quiero trabajar de manera incansable todos estos años de gobierno junto al presidente Gustavo Petro por un cambio en términos de justicia social, en términos de dignidad humana, en términos de la paz, porque pues crecí en un territorio que tristemente ha sufrido el conflicto armado. Lo primero que tengo que decir es que ha sido triste y doloroso ver cómo algunos políticos o algunos de medios de comunicación han usado a mi comunidad, han estigmatizado a mi comunidad, diciendo que en mi comunidad lo que hay son guerrilleros. Ni mi comunidad ni muchas comunidades de este país han pedido estar en medio del conflicto armado, porque se los aseguro, no es tan bueno estar en medio de un conflicto armado. No es tan bueno estar en medio de actores armados que muchas veces le imponen a la gente situaciones muy complejas. Y mi comunidad, Suárez, mi municipio, ha estado en medio de esa situación, y lo que más desearía es lograr hacer todos los esfuerzos necesarios para devolverle a los niños y niñas de Suárez, del Pacífico y de todo el país, poder andar sin miedo a que los recluten. A las mujeres, lo que más desearía es hacer todo mi esfuerzo por trabajar para que ninguna sea violentada en su ser, para que ninguna tenga que vivir ningún tipo de violencias. Todos los días nos esforzamos aquí en vicepresidencia con mi gran equipo que tengo para poner la dignidad, para poner el ser humano en el centro. Eso es parte de lo que hemos estado haciendo y es parte de las consecuencias de disputar el poder. Para muchos otros que seguro estuvieron como presidentes y vicepresidentes, muchos que salieron de cuna de oro, tal vez no les haya significado lo que para mí significa ser una mujer que ha vivido en empobrecimiento, que ha vivido en el medio del conflicto armado, de la periferia llegar a la vicepresidencia de la República de Colombia. Sé que mi presencia en este lugar le genera incomodidades a muchas personas, se sienten incómodos. He visto a veces con la rabia que me miran y se expresan, incluyendo muchos dentro del mismo gobierno. Pero con todo eso, para mí ha sido de mucha alegría y de mucho entusiasmo cuando voy a los territorios, y también he sentido el amor y el cariño de la gente, de los niños, de las niñas, de la gente que cree en el cambio, de la gente que ha sufrido, que ha aguantado hambre y que sabe la necesidad de transformar este país. En los últimos meses, mi familia ha vivido situaciones de inseguridad, al igual que mi comunidad, muy fuertes, ¿sí? Tengo que decir que no en este gobierno, desde el gobierno anterior, desde la pandemia, en el territorio de La Toma, empezaron a grupos armados a presionar a las comunidades para sembrar cultivos de uso ilícito.
Y yo tengo que decir que mi comunidad se paró duro a decir, en medio de un conflicto armado, y a decirle a grupos armados, aquí en nuestra comunidad no vamos a sembrar coca. Yo misma, estando en campaña, ¿sí?, en medio de la campaña, me tocó un día que ya estaban haciendo semilleros para sembrar coca, me tocó ir junto con la comunidad a decirle a las personas que querían sembrar coca en nuestro territorio que no aceptábamos que se sembrara coca. A mí me dijeron que me iban a echar los de arriba, los del monte. Yo les dije, échenme a quien quieran, pero aquí nosotros hemos vivido en paz porque no hemos tenido presencia de cultivos de uso ilícito, porque sabemos que traen la violencia, sabemos que traen el desplazamiento forzado, sabemos que trae el asesinato. Pero no es suficiente con que una comunidad levante la voz. Por eso, como gobierno nacional, le estamos apostando a la paz total, para que la gente no se vea expuesta a tener que enfrentarse a actores armados en los territorios. Pero lo hemos hecho, así como hemos enfrentado también la minería ilegal en distintos momentos. Hemos enfrentado estas situaciones de cultivos de uso ilícito que traen violencia. Esto, por supuesto, mi llegada a la vicepresidencia le ha significado a mi familia muchas situaciones. A mis primas, que por cierto, aún muchas trabajan, mis primas, mis hermanas y mis tías, aunque no lo crean, todavía trabajan en casas de familia, ¿sí? Porque no porque yo llegué aquí, como lo piensa la gente, ya me volví millonaria. Un cargo no le hace millonario a uno. Al contrario, siento que mi vida se volvió más costosa. Antes podía vivir con menos recursos, ahora la mayoría de los recursos los tengo que disponer a condiciones de seguridad, a generar condiciones de seguridad. ¿Eso qué ha significado? Cuando yo gané, o cuando ganamos, a los 15 días, en el apartamento donde vivía, en la unidad, rompieron la malla de la unidad y se metió una persona a la unidad. No entiendo cómo abrieron las rejas, pero se metieron. A la siguiente semana un carro tumbó la malla, se chocó con las barandas de la unidad y la tumbó. Eso no había pasado antes de yo ser vicepresidenta, y ya llevaba 3 años de vivir en ese apartamento. Esto, por supuesto, me generó preocupaciones, y a la gente de la unidad también. Por eso decidí buscar otro lugar a donde vivir. Estuve todo, desde que ganamos, desde agosto que ganamos hasta diciembre, buscando todos los fines de semana, yendo a buscar a dónde podía arrendar una casa, y la gente me cerraba las puertas. Nadie quería arrendarle una casa a la vicepresidenta para su familia. Y a veces, cuando veían que era la vicepresidenta que estaba buscando, subían el valor del alquiler. Esto es muy común. Yo voy a una tienda a comprar algo, y cuando ven que es la vicepresidenta me lo quieren cobrar más caro, del valor, por encima del valor real que vale el producto, porque todo el mundo busca cómo sacar provecho, porque así acostumbramos a nuestra sociedad, así los políticos acostumbraron a nuestra gente, ¿sí? Que hay que sacar ventaja económica de cualquier acción que haga cualquier funcionario del Estado, y eso también es corrupción, ¿sí? A eso nos hemos enfrentado. En segundo lugar, entonces, una persona, de ver la desesperación de no encontrar casa, de tener mi familia encerrada en un apartamento, me ofreció, me dijo, véngase a mi casa, ¿sí? Y con todo, hasta tenía su ropa, y apenas sacó la ropa y dejó todo para que yo estuviera ahí. Y después me dijo, yo le alquilo, ¿sí? Y esto para claridad de los que andan diciendo que he comprado casa de 5.000 millones, no es cierto.
Es más, yo les invito a que vayan a la oficina de instrumentos públicos, porque cuando alguien compra un bien inmueble puede ir a la oficina de instrumentos públicos y ahí se darán cuenta. ¿Sí? No he comprado ninguna casa, y si algún día llego a comprar una casa lo haré con mis propios esfuerzos, pero yo no soy como otros que creyeron que llegaron al Estado a hurtar los recursos del Estado, a robar al pueblo. Yo no estoy robando al pueblo, yo al contrario estoy aportando muchísimo a la construcción de este país. La señora María Fernanda Cabal, ¿sí?, que malintencionadamente está furiosa, y le digo, amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño para tu ser, sánate. ¿Sí? El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo en usted. Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde me han dicho vive su familia, vive su mamá. Pues yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta, a pedirle nada. Yo no le estoy diciendo a su familia que me paguen los servicios, que me paguen el arriendo. Lo estoy haciendo con mi sueldo. Y eso no es un delito, María Fernanda Cabal. El problema suyo es de clase. El problema suyo es que no acepta que una mujer como yo, humilde, afrodescendiente, ahora esté viviendo en el sector donde vive su familia. Ese es su problema. Ese no es mi problema. Ese es su problema, entonces resuélvalo usted. Sí. Pero yo, si puedo proteger a mi familia, lo voy a hacer. Como todo el país sabe, hace casi un mes iba para mi casa en Suárez, donde vivíamos con mi familia, y en el camino hacia nuestra casa me colocaron unos explosivos. ¿Sí? Razón por la cual el mismo presidente me dijo que no anduviera por tierra, que tenía preocupaciones sobre mi seguridad y que debía ser más cuidadosa. Y me sugirió entonces que usara las herramientas que tiene el Estado. Esto no es una cosa de Francia Márquez. Todos los presidentes y vicepresidentes y ministros han usado los aviones y los helicópteros que tiene el Estado. No tiene solo uno, María Fernanda Cabal. Porque usted le está diciendo al país que por transportarme a mí dejaron morir a un soldado. Eso no es cierto. Yo lamento la muerte del soldado y expreso a la familia mi solidaridad, pero no es que porque me transportaran a mí se murió el soldado, porque podemos verificar si quiere la fecha. Si cada vez que yo hago una movilidad, un desplazamiento, quedan las fechas registradas, si lo hice en avión o lo hice en helicóptero. Y entonces verifique si el 30 de diciembre yo me movilicé en un helicóptero. Y aunque lo hubiera hecho, el Estado tiene más de 100 helicópteros en disposición de las distintas acciones que hace el Estado. Y no porque me trasladen a mí en un helicóptero, entonces que tristemente murió. No militar o policía que usted es rentable. La guerra nos ha costado vivir en un departamento como el Cauca con zozobra todo el tiempo. Por eso yo invito a los colombianos y colombianas a apostarle. Somos capaces de construir un país en paz, un país sin miedo, un país impuesto a la paz total. Entonces, colombianos, colombianas, de mí no esperen la corrupción,
De mí no esperen el hurto de los recursos del Estado, porque no soy criada así. Mi familia es una familia humilde, pero si algo me enseñaron fue la honestidad. Y mi abuela, que hoy tiene 93 años, todo el tiempo me dice: mija, tenga mucho cuidado con los pasos que vaya a dar. Así que en lo personal, aquí en la vicepresidencia, representándoles como colombianos y colombianas, trabajando todos los días porque este país sea un país mejor, pero en lo personal me ha significado la exposición a injurias y calumnias de personas como la senadora María Fernanda Cabal o de los youtubers o influencers de la ultraderecha que andan inventándose mentiras. Dicen: es que el helicóptero en el que anda la vicepresidencia cuesta 25 millones. Yo no sé cuánto cueste, ¿sí? Lo que sí sé es que de la base de la Fuerza Aérea en Cali, a donde yo vivo, el helicóptero se toma 5 minutos. 5 minutos llevándome y 5 minutos trayéndome, ¿sí? Ese es el tiempo que toma el helicóptero, que por seguridad y después de la situación que ocurrió, pues decidí andar en helicóptero, porque no me voy a exponer más sabiendo de las intenciones oscuras que hay en muchas personas de derrocar al presidente Gustavo Petro o de generar un caos para que no podamos avanzar en nuestro gobierno. Aquí estamos, Colombia, con nuestro amor, con nuestra alegría, con nuestro compromiso de seguir construyendo país. Y lo siento mucho por los colombianos inconformes con mi presencia aquí. Siento mucho que la élite que vive en Dapa se sienta incómoda con tener una mujer que ahora es vecina de ustedes, pero yo no estoy viviendo de ustedes, yo no estoy viviendo de los recursos del Estado. Yo pago mi arriendo con el sueldo que a mí me pagan y ahí yo no estoy cometiendo ningún delito. El día que yo vaya o alguien de mi familia vaya a tocarles la puerta a ustedes para ir a pedirles algo, entonces se pueden quejar. Mientras tanto, muy buena suerte a todos. Un abrazo. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.